virus. Yo les pregunto, señores, ¿qué es un virus para ustedes? Es el que cuelga mi máquina cuando entro a Facebook. Parte de ese virus. Ya, tiene un comportamiento de parante obligado. Ya, pero ¿qué más? ¿Qué es un virus para ustedes? Una partícula. Es una partícula. Bien. Comenzamos. ¿Es un organismo vivo o no? No. ¿Es considerado un organismo? No. Es básicamente una partícula, una macromolécula, un ente inerte. Se le dijo que decir ente ya de por sí está mal, pero bueno, son redundancias lingüísticas. Entonces sí, de todas maneras, a pesar de que no es un ser vivo, está considerado dentro de la microbiología, que estudia obviamente seres vivos, y dentro de eso se subdivide en biología como tal. Un virus en sí solamente es proteína con su ácido nucleico, nada más. Y cuando hablamos de ácido nucleico, cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. No, hasta ahora no está demostrado que sean ambos. O que haya un virus que tenga ambos. ¿Es uno o es el otro? ¿Ya? Algunos lo consideran el organismo más sencillo. Una vez más, decir organismo no es técnicamente correcto, pero bueno, para entenderlo un poco mejor, podemos decir que son moléculas simples, ¿ya? El problema es que estas moléculas simples se comportan, obviamente, como dice su compañero, como un parásito. ¿Buscando qué cosa? ¿De qué alimentarse? Una célula que atacar y que, en todo caso, poder dejar su proteína o su ácido nucleico. Su ácido nucleico, porque básicamente lo que deja es, obviamente, el ácido nucleico. Muy bien. Ahora, los virus han sido catalogados como los malos de los malos, o sea, desde pequeñitos siempre hablamos de los virus como algo muy, muy negativo. Sin embargo, es parte en realidad de nuestra naturaleza, es decir, dentro del medio ambiente, y tienen sus funciones también. Ahí vemos una imagen por microscopía electrónica en la cual estamos viendo que esos que parecen como naves espaciales son bacteriófagos, virus que atacan bacterias. Y estamos viendo acá abajo cómo atacan a la pobre bacteria. Inclusive en la imagen se nota, miren, que está ingresando, ¿qué creen? El ácido nucleico de este bacteriófago, para comenzar a hacer el ataque. Bueno, ok, en este caso es algo natural que lo hagan, porque de esa manera las bacterias también son destruidas y forman parte de materia de descomposición y comienza el ciclo de la cadena de la vida, si ustedes saben, ¿no? Ustedes saben muy bien descomponedores, consumidores primarios, secundarios, terciarios, todo eso. Muy bien, ¿ya? Entonces son muy importantes justamente en la naturaleza. Sin embargo, nosotros tenemos que entender de que no solamente está en la naturaleza, sino que la humanidad los utilizó en algún momento dado para hacer experimentos, ¿ya? Y de ahí por eso todos nos pondrán los videojuegos, estos de virus que matan gente. Pero básicamente, hace muchos años atrás, los virus fueron esenciales para demostrar justamente cómo es que se le daba la información genética. Ustedes al día de hoy saben que la molécula que porta toda la información genética es el ADN, que es un tipo de ácido nucleico, ¿cierto? Pero hace mucho tiempo atrás, en la década del 50, se iniciaron experimentos para demostrarlo. Y justamente utilizaron la característica del virus. ¿Por qué? Porque los virus se sabía que algo inyectaban a la célula. No estaban todavía seguros de qué. Un grupo de científicos decía que lo que inyectaba era la proteína, otros decían que era, más bien, los ácidos nucleicos. Entonces, ¿cómo se demostró al final esto? Fácil. Se hicieron grupos separados donde marcaron, y cuando me digo de marcar es como resaltar las proteínas por un lado y por otro lado resaltaban el ácido nucleico. Y después de los experimentos, que ahí lo grafica básicamente cómo lo hacen, se dieron cuenta de que lo único que ingresaba era solo el ADN. Y la proteína siempre se quedaba fuera, ¿cierto? Porque si retrocedemos la imagen, recordarán que en el caso del bacteriófago, el virus, solamente la parte de la proteína se queda fuera y se va, mientras que la parte del ADN ya ingresó. Y eso fue lo que probaron justamente Hershey y Chase, los cuales al final pudieron ya, digamos, poner en la mesa de que la información genética era y solamente es transmitida por el ADN, nada más, no por las proteínas. Entonces fue la base para lo que después ustedes conocen a los famosos Watson y Crick, que fueron los que al final dilucidaron la forma del ADN, ganaron el premio Nobel y bueno, ellos ahora son muy famosos por eso. Sin embargo, ellos ya, en este caso estos dos colaboradores ya estudiaban también los ácidos nucleicos.
¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí, es una historia un poco de lo que han hecho. O explico de Leo. Sí. Cameta quiere exponer, por eso está así. Vamos. Explica ahí, si no. Ya. Ok. Bueno, la imagen un poco dura es una imagen de la viruela. Ustedes saben que la viruela ya ha sido erradicada de la humanidad, no es un problema actual, sin embargo en su momento lo fue. Pero los virus sirvieron para muchas cosas, además de las enfermedades. Sirvió para darse cuenta de la humanidad de que si es que de verdad hacía políticas adecuadas de salud podían erradicar, ¿por qué no virus? Y por eso que la viruela fue un éxito. Una vez que lo comenté, es la única política a nivel multinacional que pudo tener un éxito de erradicar un virus. ¿Ya? El otro lado por ahí que podemos ver es justamente el tema de la terapia genética. La terapia genética es básicamente curar enfermedades que tengan que ver solo y solo con los genes. Por ejemplo, si ustedes, sobre todo mis alumnos de bioquímica, se acuerdan muy bien que si yo pongo esto, automáticamente ustedes pueden hacer la cadena complementaria, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahí están mis alumnos de bioquímica. ¿Cómo sería abajo? G, C, G, A, T, T, G, C. Ahí está, recordando. Muy bien. Exacto. Entonces, esto de acá, digamos que es un gen, ¿ya? El gen es este. Pero por cuestiones del azar, donde debió haber ido una A, ahora vamos a cambiarlo y va a haber una C. Y si ha pasado esto, entonces acá también tenemos que cambiarlo. ¿Y qué cosa va a haber ahora? Una G. Una G. Cuando hay un cambio a nivel genético, ¿eso se llama? Conocido por los X-Men. Mutación. Es una mutación. Las mutaciones suceden de manera natural. Sin embargo, muchas mutaciones en genes pueden deberse también a lo que ustedes conocen como enfermedades. Entonces, ¿qué dice la terapia genética? La terapia genética trata de reparar esto. ¿Cómo? Utilizando un virus. Porque el virus, ¿qué acabamos de ver qué hace? Inyecta material genético, ¿sí o no? Entonces yo podría pensar, ya, yo tengo el virus y yo automáticamente voy a usar este virus como una inyección para que ingrese justamente el ADN que yo quiero que repare acá. Porque acá no debe haber una C. ¿Qué tiene que haber? Una A. Y acá tiene que haber una C. Entonces automáticamente lo que pensaron los científicos es usemos al virus como una inyección pequeñita donde voy a colocar el ADN que yo quiero que en este caso venga y reemplace esta zona. Eso es terapia genética, de manera global obviamente. ¿Ya? Hoy podemos especificar muchas cosas más en el día. Y más adelante lo vamos a hacer en todas maneras. Prevención y control de enfermedades. Una vacuna, y muchas veces acá la gente se equivocaba, yo recuerdo que conversando con los de bacteriología, yo les preguntaba, chicos, ¿qué es una vacuna? Y me decían que era un fármaco, un antibiótico. ¿Qué más me decían ustedes? Me dijeron varias cositas que no eran. ¿Qué es ahora sí, chicos, de bacteriología? ¿Están todos acá? A ver, lo de bacterias que ya les expliqué, les hice dibujos, animaciones, con mi manito gatito. Venía la cigüeña, la abejita. A ver, chicos, ¿qué es una vacuna? Ya no. ¿Qué es una vacuna? ¿Qué es en sí? Es un anticuerpo. No es más el arma. Bala número 1. ¿Cuándo sale? No, falta balas. Exacto. En este caso es un virus debilitado. Es un virus debilitado que básicamente cuando ingresa a su cuerpo, como está débil, no le va a causar enfermedad, más que algo muy leve, y su cuerpo, ¿qué cosa va a generar? Anticuerpos. Perfecto. Salvaste al grupo. Muy bien. ¿Ya? ¿Sí? Todo perfecto. Ya eso ya, chicos, ustedes no pueden pasar de cuarto ciclo. Bueno, yo no los voy a hacer pasar de mi curso si al final no me responden que es una vacuna. Porque ya sería el colmo que yo les enseñe inmunología y no me sepan una vacuna. No va a ser como bacteria, igual que yo sé que si le digo, yo como una bacteria, todos lo tienen que hacer perfectamente. Y si no, al final del curso yo voy a preguntar cosas que son elementales. ¿Ah? No es por ser malo, chicos, pero hay cosas que ya no pueden pasar hasta quinto ciclo ya. Por quinto ciclo no los voy a volver a ver y ya no se quedarán por ahí. La basura van a hacer todo. ¿Por qué se le llama vacuna? ¿Quién sabe la historia de la vacuna? ¿Nunca han escuchado la historia de la vacuna? Por
¿Qué siempre dicen que no? Sí, bro. Claro, sí conocí. Creo que programas de vacas enfermas. Ya, tiene que ver con vacas, pero la vaca no era la enferma. ¿Ah? Claro, tiene que ver con las vacas, el grupo de los... Ya, sí, si sabe relacionado con las vacas, ahí obviamente nace. Pero antes de irnos a break, ¿por qué vacuno? ¿Por qué vacuno? ¿Se acuerdan de Luis Pasteur? ¿Ah? Creo que sí. Bueno, ya, pues, pero el cholo es Luis. O sea, es como mi amiga que se llama François. Francisco, nomás. Pasteur, porque no se sienta aludido, N. Pasteur, que en paz descanse el hombre también. Es muy conocido por la técnica de pasteurización, obviamente. Es muy conocido porque fue uno de los que creó la corriente de biogénesis también. Es conocido también porque justamente fue el que ideó la idea de la vacuna. En la época que él era, más o menos 1850, bueno, en realidad desde antes ya, había un virus que estaba exterminando a los niños sobre todo. ¿Ya? Estos niños que enfermaban, obviamente podían contagiar a otros niños. Entonces, los niños enfermos estaban muy predispuestos a morir, ¿ya? Contagiando a todos los niños. A Pasteur se le manda bueno, en realidad es una orden por parte de las casas altas de que vean cómo poder evitar esto. ¿Okay? Entonces él decía, ¿cómo voy a tratar de...? Ya como eso sospechaban del virus, obviamente, no habían sido aislados, pero sospechaban de un virus, claro. Entonces Luis Pasteur en su análisis de todos los casos se da cuenta de que había un grupo de niños que no se enfermaban. Era un grupo de niños que estaba sano. Y él cuando se dio cuenta de eso dijo, a ver, ¿por qué ellos que están expuestos a los niños enfermos no se enferman? Algo tiene que haber, algo tiene que haber. Entonces cuando comienza a analizar y a hacer el seguimiento, ellos eran hijas de las mujeres que trabajaban con las vacas. Y en ese tiempo, ¿qué hacían? Ordeñaban, ¿sí o no? Eran mujeres ordeñadoras de vacas. Ordeñadoras, ¿ya? Entonces, las mujeres que ordeñaban las vacas habían tenido básicamente una defensa propia. Y sus hijos también, ¿por qué? Porque a veces los hijos iban con las mamás a apoyarlas en el trabajo, ¿ya? Y hasta ahí todo, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Que la vaca tenía un virus muy parecido al que estaba matando a todos, pero como era un virus de la vaca, por más que ellos se contagiaban, no los mataba. Pero era lo suficientemente, ¿para qué? Para activar sus defensas. Producción de anticuerpos. Entonces los niños y las madres, cuando se acercaban a los enfermos, normal, porque ya tenían su defensa. De manera natural, ellos se habían vacunado. Y de ahí por eso Luis Pasteur le llamó vacuna, por la idea justamente que venía de las vacas. Lo más anecdótico de la historia es que nadie le creía. Nadie le creía y nadie le creía. Entonces lo que él hizo, una vez que obtuvo la vacuna, que prácticamente era una muestra de una vaca enferma, se le inyectó a su hijo. Ahí está la foto. Porque como nadie le creía y él estaba seguro de lo que él decía era verdad y que iba a funcionar, no le quedó otra idea mejor que inyectarle a su hijo y probar la hipótesis que él tenía. Obviamente el niño, como cualquier niño con una vacuna, tiene una fiebre más o menos y después de baja, y cuando él lo puso con niños enfermos, su niño no murió. Y de ahí nace justamente, por eso la gran leyenda de Luis Pasteur. Imagínense, ¿ya? Muy muy conocido por eso, no sorprende que no sepan la historia. ¿Ya? Imagínense que ahora su padre, a ver, mira, metete algo a ver si funciona o no. No, que derechos humanos, derechos del niño, no le hagan bullying. No, ya esas cosas ya no se pueden hacer ya. Esa es la imagen representativa, obviamente, de la escena en la cual él inocula a su hijo con una muestra de los virus de la vaca. ¿Ya? 1850. Okay, terminamos con generalidades y ya se van a ver. Ustedes saben, y según he escuchado varias veces, que han habido pandemias y enfermedades que han atacado muchas veces. Una de las muy conocidas es la famosa peste bubónica, ¿sí o no? Sin embargo, no la voy a mencionar porque la peste bubónica fue producida por una bacteria. No entra dentro de la biología ahorita. Sin embargo, tenemos la famosa influenza, la influenza que ustedes conocen. Y una de las peores fue justamente la influenza española, a inicios del siglo pasado, la cual diezmó bastante a no solamente la población española, sino también parte de la población europea.
La común gripe que ustedes conocen, obviamente tenía una variante que era muy fuerte y obviamente morían por las personas. Después vino la poliomielitis, que según ustedes han escuchado, han conocido a un familiar mayor que le ha dado o alguien por ahí. ¿Qué es la poliomielitis? ¿Qué produce la poliomielitis? Ya está, más fácil. Si no, no van al break. Bueno, voy a mandar a leer, y por obligación, cada uno va a leer un libro distinto y van a venir a hablar acá, ¿verdad? Son cosas que ustedes deben saber. ¿Informaciones? No. Tengo asesinato. Bueno, yo los puedo entender en parte porque ustedes son de la... Están más perdidos. Ustedes son de la generación que no ha visto gente con poliomielitis. Yo todavía sí he visto gente con poliomielitis. O sea, yo sí todavía puedo decir, lo que sabe el micrófono, porque la mayoría de ustedes que son pues, de la década del 90, por ahí no han visto. La poliomielitis es un virus que le gusta atacar el sistema nervioso central, produciendo que no puedan caminar, hemiplegia, y obviamente es un problema básicamente de sistema motor, locomotor, ya, por acá. Si ustedes han visto, y bueno, ahí tengo la imagen, han visto la película Pearl Harbor, el presidente de los Estados Unidos, al momento de declarar la guerra, él estaba en silla de ruedas. ¿Por qué? Porque él le dio poliomielitis, justamente por eso. ¿Okay? Y un virus que se contagiaba muy fácilmente en realidad. Salió la vacuna, se acabó. Ya no es un problema. De todas maneras, la gente se sigue vacunando, porque obviamente está en el ambiente. Muy bien, y algo que pasó hace muy poco atrás, hace unos ya casi 40, 30 años, que es el boom del VIH. ¿Okay? ¿Cuándo se inició el VIH? Como un problema tal. ¿Quién se acuerda? No, mucho antes todavía. A inicios de los 80. Después de la época hippie, comenzaron a ver el tema justamente del VIH. El VIH, y ya lo veremos después más adelante, se confundía con la HTLV, que es una enfermedad muy parecida. Sin embargo, al final descubrieron dos grupos, uno europeo y uno francés, perdón, uno europeo y uno americano, que eran un virus distinto. ¿Ya? Eso se inició en los 80, ustedes ya saben, el VIH mucho más que yo en realidad. Y algunos brotes ya más actuales, estamos mencionándolos ahí, sin embargo, el más importante el día de hoy, ¿cuál es? El ébola. ¿Okay? El ébola es el virus que en este momento es un problema de salud. No quiero decir que obviamente el VIH no, que hepatitis C tampoco, sino que es un tema, ¿por qué? Por la mortalidad que tiene. El 90% de los casos fallece. ¿Okay? Por eso que hay diezmado Nueva Guinea y no me acuerdo su nombre. ¿Todos son los tres países que atacó? Nueva Guinea. No, acá es en África, son tres países. Nueva Guinea y si me fuera media de hecho. De ahí estoy muy de acuerdo. Entonces, básicamente, ¿qué ha pasado? Que el ébola ya salió, ya está en Estados Unidos, está en España, se dice que llegó pues, a Sudamérica, pero no se ha comprobado todavía. ¿Ok? Sí, chicos, ya me cansé. Time, vamos al break y venimos para las grandes exposiciones del día de hoy. ¿Cómo? Tan simple y a la vez tan complejo, porque estos bichos que existen en la naturaleza, básicamente, como hemos mencionado, solo están hechos de dos partes. Pero esas dos partes en sí también a su vez se pueden observar con una gama de formas sobre todo. Por ejemplo, si queremos ver la parte más externa de un virus, la parte proteica, básicamente vamos a ver que esto forma lo que es la conocida como cápside o cápside, según la traducción literal. ¿Okay? Cada grupo de proteínas que están observando ahí se le llama justamente por eso capsómeros, ¿ya? Que unidos todos forman la cápside que protege a los ácidos nucleicos dentro del virus. Ahora, las proteínas tienen formas también, como ustedes recordarán cuando vieron bioquímica de la estructura primaria, secundaria y terciaria, y de esa manera también podemos ver por eso formas distintas de los virus. La más simple de todas es una helicoidal, que es básicamente como si fuese una espiral, proteína dando vueltas como una escalera. Tenemos la icosaédrica, que es básicamente hecho de varios lados, aproximadamente de 20. Por ejemplo, esta imagen, ¿de cuál sería? Una icosaédrica, ¿cierto? Ahí vemos los lados por varios ángulos. Y finalmente, los virus más complejos tienen obviamente un mix de estos dos, como ya habíamos visto, el bacteriófago, por ejemplo. El bacteriófago es el ejemplo clásico de un virus complejo. Una parte superior como una cápside, la parte tubular que vemos que es la cola, e inclusive tiene proteínas para poder anclarse en la pared celular de la bacteria. Y eso es lo que se conoce como fibrias o fibras.
Y la parte de acá que parecen dos tenazas grandes son las espículas, que va a ayudar a ¿qué? A engancharse y por donde va a salir eyectado después el ácido nucleico. Todo un armamento proteico para poder hacer su función, infectar a una célula en este caso. Lo que vamos a ver es básicamente, como ya habíamos mencionado, que solo y solo va a entrar el ácido nucleico y las proteínas no entran dentro de la célula infectada. Ahora, muchas veces habremos visto por ahí que hay algunos virus que son con una envoltura. Esa envoltura en realidad no es parte del virus como tal, es más bien parte o rezago de ¿qué? De la célula. Exacto, de la célula que fue infectada. Una vez que la célula explota, los virus salen con pedazos de fragmento, que es básicamente la membrana como tal. ¿Alguien se acuerda de un ejemplo de un virus con envoltura? ¿Alguien se acuerda? ¿Ninguno? No se preocupen, más adelante vamos a ver. ¿Okay? Bueno, entonces, esta membrana que ustedes están viendo básicamente no ha sido del virus como tal. Si no tiene ningún tipo de membrana, se le conoce como virus desnudo o sin envoltura en realidad, nada más. Después estamos viendo que la envoltura, que es una membrana plasmática, tiene los mismos principios de la membrana plasmática que ustedes conocen. Es lipídica, contiene proteínas y en algunos casos va a ayudar obviamente a que este virus se pueda inactivar. Cuando hablemos justamente de inactivación viral, vamos a mencionar por qué. Acá algunos ejemplos y algunos tipos. Miren, los que no tienen envoltura, se ve la forma en sí que tiene la cápside directamente, y los que tienen una membrana o envoltura, vemos que inclusive fuesen como si estuviesen dentro de una malla, pero en realidad es una membrana. Más ejemplos, por acá, sin envoltura, y como tienen algunos inclusive unas formas muy, como les digo, complejas como tal. ¿Okay? Entonces, eso es por el lado de la cápside y del lado de la envoltura. Sin embargo, tenemos que mencionar que los ácidos nucleicos de los virus como tal se pueden subdividir. ¿Dependiendo de qué? Si es ADN o si es bicateriano, que significa dos cadenas, o si es monocateriano. Por ejemplo, veamos la clasificación. Tenemos los del tipo 1, ADN bicateriano. ¿Esto qué quiere decir? Que es un virus que tiene un ADN como cualquier célula de nosotros, que mantiene las dos cadenas. Y si ustedes ven la replicación de este tipo de virus, es directa, es decir, el ADN automáticamente se transcribe en ARN mensajero. ¿Por qué? Para, ustedes saben, producir más virus. Esa es la función, ¿cierto? Si veo el segundo caso, ADN monocateriano, una sola cadena. Y como ustedes recordarán de bioquímica, para poder hacer una transcripción necesito un ADN de doble cadena. Entonces tenemos que hacer primero de ADN, una sola cadena a dos cadenas. Una vez que hayan dos cadenas, recién haremos la transcripción. Por eso que en el segundo nivel, segundo tipo, hay un paso más que hacer. En el tercero, tipo 3, ARN bicateriano. Y ustedes recordarán que cuando hicimos bioquímica, una de las grandes diferencias entre ADN y ARN, si el ARN es en realidad de una sola cadena. ¿Ya? Es por eso que cuando los virus se detectan que son de esta manera, fue en realidad sacando un poco de las casillas lo que se había establecido hasta ese momento. Pero recuerden, como esto no es parte de un ser vivo en realidad, es por eso que siempre se va a mantener diciendo que ADN es de doble cadena y ARN es de cadena simple. A excepción podrían colocar el virus de este tipo. Y aquí, como el ARN se puede leer de todas maneras de manera fácil, se va a poder transcribir a un ARN mensajero. Acá hay una cuestión muy interesante. ¿Ustedes se acuerdan cuando hacíamos, bueno, cuando hicimos bioquímica? Teníamos básicamente esto, ¿cierto? ADN, pasaba ¿qué? ARN, ¿y esto qué pasaba? Proteínas, ¿cierto? Ya, perfecto. Esa es la base de lo que estamos hablando ahorita. Si es de ADN, ARN es transcripción. ¿Sí? Y el paso de ARN a proteínas es traducción. Y si hago esto, esto es replicación. Ya. Ok. En este caso, si ustedes están viendo en el tipo 3, el mismo ARN está haciendo su propia transcripción. Es decir, él mismo no es que se esté duplicando, sino que este ARN, vamos a ponerlo paralelo, ¿no? ARN, que es de doble cadena, asemejaría ¿qué cosa? Lo que es un ADN. Por eso es que acá sale
la transcripción a un ARN mensajero que se comporta como cualquier otro mensajero que ustedes ya han visto seguro en bioquímica y en otros cursos. Tipo 4. Ahora vamos a ver que hay monocaterianos y que inclusive tienen que ver ¿con qué? Con un signo. Ese signo nos va a indicar cómo es de que este se va a transcribir. Perdón, sí, a transcribir. Entonces, ARN monocateriano positivo cuando su uso es automáticamente directo. Es decir, este ARN que viene del virus automáticamente se va a aplicar como un ARN mensajero. El uso es totalmente directo, por eso. Mientras que el tipo 5 se le considera negativo porque tiene que hacer una transcripción. ¿Cuál es la diferencia entre uso directo y transcripción? Creo que el uso, ¿no? Es decir, digamos que este es el caso del tipo 4. Este ARN que entra no tiene que ser transcrito por nadie. Automáticamente se va a leer, a formar la traducción. Mientras que en este otro caso, sí tiene que ser transcrito a otro. Y recién va a ser leído. ¿Ya? Y finalmente el ARN monocateriano, también positivo, pero que ese tiene una característica especial. Miren, del ARN positivo que ustedes ya conocían, no se va a utilizar, sino que se va a transformar ¿en qué? En ADN. Es decir, está haciendo el paso contrario, ¿sí o no? Está yendo hacia la inversa. Por consiguiente, ¿cómo se llama? Transcripción inversa. ¿Ya? Entonces está haciendo transcripción inversa y después hace el camino que todos nosotros conocemos. Transcripción normal y recién acá a partir de ahí se puede hacer todo el tema que ustedes conocen. ¿Okay? Y si ustedes ven los nombres al costado derecho de los ejemplos, cuando ustedes han visto retrovirus, ¿cuál es el retrovirus más conocido? El VIH, ¿ya? Que es básicamente de este último tipo. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos? Muy rápido. Yo creo que la imagen de alguna manera ayuda, pero de todas maneras, si no, para detenerme un momento y volver a explicar algunas cosas. Ahí está. ¿Dudas? Perfecto. En el segundo, como es un ADN de una sola cadena, sí o sí recuerden que tiene que transformarse en dos. Entonces hay un paso previo y después recién se transcribe normalmente. ¿Sí? Perfecto. Tercero, el ARN bicateriano se comporta de manera semejante como ¿quién? Como un ADN. Es por eso que hace transcripción. ¿Sí? Como en el caso número 1. En el número 4, ya se viene la duda de varios, el ARN que viene con el virus automáticamente es utilizado. Es decir, la maquinaria de la célula automáticamente lo va a leer. Y si lo lee, es un ARN mensajero. ¿Sí? Porque automáticamente lo va a usar. Mientras que en el otro caso, este ARN que ha entrado se va a transcribir. Es decir, es como si entre comillas este ARN fuese un ADN. Pero obviamente no lo es. ¿Ya? Y como se transcribe, obviamente ustedes ven que hay un paso previo que hay que hacer. ¿Sí? Bueno. Y en el último es básicamente el uso de una inversión. Es decir, tengo el ARN que entró, se transforma en ADN y de ADN a transcripción, que es básicamente el ejemplo de transcripción inversa y seguimos el camino hacia nada más. ¿Ok? Espero que haya quedado algo claro, pero bueno, ya me daré cuenta del examen. Ok. ¿Qué pasa con los virus fuera de la célula y los virus dentro de la célula? Su compañero mencionó muy bien temprano que todos los virus necesitan ser un parásito, ¿cierto? Ataca a una célula y dentro de la célula se va a comenzar a reproducir, entre comillas, porque tampoco se reproduce, simplemente se multiplica. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. ¿Estamos entendiendo? Ya. ¿Qué pasa fuera de la célula? Creo que alguna vez hice la broma con algún grupo que tuve. Si yo tuviese, por ejemplo, el virus de VIH en un frasco y lo tiramos al suelo, no va a pasar nada. Porque el virus no sobrevive en medio ambiente. Necesita sí o sí, ¿qué cosa? Una célula para poder multiplicarse. Y no cualquier célula. Los virus son específicos por eso. O bueno, casi todos los virus, hay algunos virus que no. ¿Ya? Entonces, en el medio extracelular, básicamente, no tiene ningún tipo de metabolismo. Si yo tengo un virus solito en un frasco, este no se va a multiplicar. No va a hacer nada, ¿sí o no? No puede hacer nada. En cambio, si yo lo pongo dentro de la célula que necesita infectar, ahí sí comienza ¿qué?
a multiplicarse. ¿Ya? Por eso se dice metabólicamente inerte, no hace nada. Mientras que si pasa a la célula, ¿el metabolismo cuál sería? Lo que estamos viendo acá, transcripción. Eso es metabolismo, ¿no? Recuerdo. Bueno, ya dije lo de la célula. En el caso ya de intracelular vamos a ver los dos ciclos posibles. Ciclo lítico y ciclo lisogénico. Y lítico automáticamente ustedes lo asocian con ¿qué? Con destrucción, lisis celular. Y lisogénico es lo contrario. No, a ver, obviamente. Y eso lo vamos a ver ahorita, en los ciclos de ahí, para cada caso. Aplicación vírica. Ahora, bueno, este gráfico de por sí ya muestra todo lo que va a pasar, lo vamos a ir explicando por partes. Lo primero que tiene que pasar es el virus encontrar la célula que va a atacar. Como hemos dicho, la mayoría de virus son específicos para un tipo de célula. Por ejemplo, hepatitis B va a estar en el hígado, no lo voy a encontrar en el páncreas, ni en el cerebro. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que el virus llegue hacia la membrana plasmática de donde está esperando para poder ingresar. Una vez que llega, se aloja e inyecta. Esa es la primera parte, esa es la fijación, en la cual el virus ya sabe que ha llegado al momento en el cual va a comenzar a infectar a nuestras células. El ejemplo clásico ya lo habíamos mencionado, por ejemplo tenemos acá el bacteriófago. Si ustedes ven aquí la imagen, en este momento se ha anclado a la pared celular de la bacteria, utilizando la espícula, hace como un pequeño túbulo. ¿Y cómo hace eso? Fácil. En esta parte se ha demostrado que existen enzimas lo suficientemente fuertes, ¿para qué? Para poder atravesar toda la parte de la pared celular de la bacteria y su membrana plasmática. Y de esa manera, al perforarlo como si fuese así petróleo, prácticamente tiene el ingreso libre y el ácido nucleico es inyectado. Y aquí ya tenemos la inyección del ADN dentro de lo que es la bacteria, y de esa manera hemos culminado la primera parte. En el caso de los virus desnudos, que es básicamente lo que estamos hablando hasta ahora, es importante mencionar que estos virus van a buscar receptores. ¿Se acuerdan que yo dije que el virus de VIH busca un linfocito TCD4? ¿Por qué? Porque el CD4 es justamente el receptor específico de ese linfocito, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Cualquier virus que no tenga normalmente envoltura va a buscar un receptor que le pueda ayudar a ingresarlo, haciendo un mecanismo muy parecido al de antígeno-anticuerpo. En este caso, el virus detecta ese receptor, se une, se fija y aprovecha justamente eso para entrar. Ahora, hay dos formas que puede entrar. Una es que entre de manera directa, como atravesando la membrana, como quien rompe una pared, y otro es esperando a manera de, digamos, de truco, de que la misma célula, al detectarlo, lo envuelva. Y al envolverlo, formando lo que ustedes conocen como si fuese una pequeña vacuola, va a ingresar también. Y una vez que ingresó, a partir de acá ya puede liberar su ácido nucleico. Son dos formas en las cuales un virus desnudo hace lo posible para poder entrar. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos, acá? Receptores. Todo eso se basa en receptores, básicamente. Okay. ¿Qué pasa con un virus envuelto? Es muy interesante porque, miren, un virus envuelto que ya viene con su propia membrana, igual va a usar un receptor para adherirse a la célula en la cual tiene que llegar, pero hace algo muy particular. Una vez que la membrana de acá se une con la otra membrana, como son compatibles, lo que va a hacer es como si lo estuviese simplemente uniendo a la membrana total, y esta se va a juntar con la membrana de la célula, dejando que el virus entre de manera solitaria. Y de esa manera entró, sin ningún problema dado. Otra forma es parecida a la anterior, en la cual entra el receptor y el receptor lo termina de envolver con otros receptores, y igualito al final lo que va a hacer es que entre por endocitosis y ya tenemos el virus dentro. Solamente que en este caso hay un paso más. Las membranas que ustedes ven, van acá, ¿sí ven, no? De acá, tienen que fusionarse en una sola, liberando al final al virus totalmente solo. Esto tiene que hacerlo, obviamente, antes que venga un lisosoma. ¿Por qué? Porque el lisosoma, ustedes saben que va a tratar de degradar al virus. Sin embargo, se ha demostrado que si a veces el lisosoma llega a esto, al contrario, el virus esperaba que llegara. ¿Para qué?
para que la membrana que la tenía como atrapada, ahora ya no la tenga atrapada y se escape. Entonces el virus es relativamente bien vivo para eso. Ok, entonces, ahora sí, entró el ADN, ya está el ácido nucleico dentro de nuestra célula, ¿y qué va a pasar? Si el virus se comienza a multiplicar automáticamente, estamos hablando de un ciclo lítico, es decir, una producción acelerada de partículas de virus. Si no hace eso, y si más bien lo que está haciendo el ADN del virus es unirse al ADN de la célula que ha infectado, simplemente estamos haciendo un ciclo lisogénico. Y como ustedes ven en la imagen, la gran diferencia es que acá hay multiplicación de virus y acá no hay ningún tipo de multiplicación de virus. La segunda gran diferencia, que acá el ADN del virus no se inserta en el ADN de la célula, mientras que en el lisogénico sí se inserta. ¿Y por qué se inserta? Porque va a esperar un momento adecuado para recién multiplicarse. Típicos virus que tienen enfermedades crónicas. Son este ejemplo de los lisogénicos lo que explica el famoso periodo de ventana. Ustedes deben haber escuchado que se hace cuando uno tiene una muestra de sangre, va a analizarla y después tiene que volver a analizarla, esperando que ahora sí, después del periodo de ventana, esté haciendo ciclo lítico, porque si no, no lo voy a detectar. Y el caso siempre más obvio es el de VIH. Si el día de mañana Ucamaita tiene un accidente y va a Joel a donarle sangre, la sangre de Joel no va a ser usada en Ucamaita. Nunca. ¿Por qué? Porque no, en un solo día yo no puedo analizar, tengo que esperar un periodo de 45 días para volver a analizar la sangre de Joel. ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar sangre que ya analicé en pre y post periodo de ventana en Ucamaita. Y la sangre va a ser para reponer la sangre que gasté. ¿Sí? Eso creo que alguna vez nos ha pasado a alguien que ha tenido un accidente familiar y hemos tenido que ir a donar. ¿Okay? Jamás se puede usar sangre directa, obviamente. Es una mentira que te digan sí la vamos a usar en tu paciente. No se puede. A menos que la guarden, claro, ahora para una futura operación o operación de emergencia, no sé. Lo cual es muy extraño. Y bueno, resumiendo básicamente, el ciclo lisogénico básicamente no se va a ver ningún tipo de replicación del virus, es decir, ningún tipo de multiplicación, mientras que en este caso sí, automáticamente se va a comenzar a reproducir. Entonces, ustedes estarán pensando, ¿cuál de estos dos ciclos es el más agresivo? Por lógica, lítico. tiene que ser el lítico. Lítico. ¿El ébola cuál creen que será? Lítico. Okay. Y la fase final, la fase de liberación. Una vez que el ADN comenzó, vamos a retroceder un ratito. Una vez que el ADN comenzó a multiplicarse varias veces, en esa multiplicación hay una orden que le dice, ok, ya tengo ácidos nucleicos del virus, ¿qué me falta ahora? La proteína que me proteja, ¿sí o no? Entonces le dice al organismo, ¿sabes qué? Prodúceme más proteínas, más cápside. Estas se van a formar, acá está, se forman por separado y después ¿qué pasa? Se unen. Teniendo virus totalmente nuevos, esperando que básicamente la liberación, que normalmente es por una lisis celular. Es decir, hay tanta cantidad de virus que la célula literalmente explota, contaminando todas las células del costado, obviamente, infectándolas en una reacción en cadena, básicamente. ¿Cuál es el ciclo de los retrovirus? Ajá. Vamos a retroceder un momentito. ¿Dónde creen ustedes que estaría el ciclo de un retrovirus? En lítico. ¿En lítico o en lisogénico? En ninguno de los dos. ¿Ya? La gente dice lisogénico. Vamos a ver. Ok. Entonces, una vez que el virus del VIH entra, ustedes saben que entra como ARN. Entonces, ¿puede alojarse en el ADN de la célula? No puede, pues, justamente. Si ha entrado de esta manera, no puede entrar. ¿Qué tiene que hacer primero? Transcriptasa inversa. Transformarse en ADN. Y recién ahí, ¿qué cosa va a hacer? Insertarse en el genoma de la célula. Recién ahí, ¿qué cosa va a hacer? Ciclo lisogénico. Y eso es lo que ustedes normalmente esperan. Está toda la persona años de años sin, bueno, no tantos años, pero varios meses sin que produzca virus en sangre. ¿Okay?
Y ahí está lo de la secuencia, básicamente. Y a partir del lisogénico, ya pues la historia es conocida. El mismo ejemplo que puede pasar en una bacteria, tenemos el virus del bacteriófago, entra a la bacteria y hay dos posibilidades. La primera, la que hemos explicado ya bastante bien creo, los ácidos nucleicos que se multiplican, se forman las proteínas, se forma todo el virus y el virus ahora simplemente quiere escapar, liberarse y explota la célula, lisis. Entonces este es el ciclo lítico. Mientras que por otra historia, yo tengo acá la bacteria, entra en el genoma del virus y se inserta, se une, se acopla a la de la bacteria. Y la bacteria ni cuenta. Cuando la bacteria se multiplica, ustedes saben que es división celular, al final las dos células resultantes también son heredadas ¿con qué? Con la del virus. De esa manera el virus está manteniéndose en la descendencia de las bacterias que han sido infectadas. Y esto de acá es ciclo lisogénico. ¿Sí? Básicamente eso. La clasificación de los virus puede ser por el ARN, puede ser por el capsómero, es decir, por la forma que tienen. Ya hemos visto las clasificaciones por separado y las diversas familias y grupos que hay. Que vamos a ir viendo clase por clase los grupos más representativos, obviamente. ¿Okay? Los virus en animales normalmente tienden a ser la característica de hacer una infección lítica, normalmente, pero no siempre es así. Hay algunos que hacen una infección persistente, que básicamente lo que van a hacer es la producción también de virus, pero más lentamente, y igual de todas maneras van a tratar de alguna manera de infectar lo más que pueda de células cercanas, y están muy relacionadas con los virus envueltos por eso. Las latentes, básicamente los que hacen ciclo lisogénico. Y finalmente, un tema muy interesante. Los virus se han demostrado que están asociados con algunos tipos de cáncer. Y el más conocido por las señoritas, ¿cuál es? El papiloma, ¿sí o no? Exacto. El hecho de que el virus del papiloma esté presente en alguno de ustedes, automáticamente nos puede decir que están ustedes propensos a tener cáncer de cuello. ¿Sí o no? Recontra conocido. Sin embargo, existen otros virus que también pueden ser oncogénicos. ¿Y qué significa que sean oncogénicos? Está bien demostrado que en nuestras mismas células tenemos genes para que nos dé cáncer. Simplemente ustedes saben que no se van a activar posiblemente jamás. Pueden vivir, pueden morir de alcohólicos, de, no sé, pues de un accidente, de cualquier cosa, pero nunca se activa. Un virus normalmente oncogénico va a hacer que este gen predispuesto a que dé cáncer se active. Y al activarse les va a dar por eso cáncer. Esa es la gran diferencia. Y por eso se llama virus oncogénicos. Normalmente producen por eso cambios genéticos. ¿Qué cambio genético? Mutaciones a nivel justamente de estos genes, activándolos. O también posiblemente inactivándolos, porque en realidad un oncogen, se dice de manera general, es que te puede dar cáncer, pero en realidad un oncogen puede tener dos opciones. El oncogen puede ser un gen que está inactivado, o puede ser también un gen que está activado. Y usted dirá, profesor, ¿cómo un gen activado me conviene para el cáncer? Es que este es un gen activado para evitar que te dé cáncer. Entonces, ese gen está inactivado porque si se activa te da cáncer. Entonces viene el virus del oncogen y ¿qué va a hacer? Lo va a activar, produciéndote cáncer. En cambio, el otro oncogen estaba activado para evitar que te dé cáncer. Es como tu protector, pero viene el virus oncogen y lo que va a hacer es inactivando. Y como lo inactiva, ya no te puede proteger y te da cáncer. En realidad puede suceder por ambos casos de oncogenias. ¿Okay? O sea, no solamente es por un lado. Tratamiento. A ver, ¿cuál es el tratamiento que se le da a una enfermedad que es por virus? Señores, a ver, ¿qué toman ustedes para la gripe? Retrovirales. ¿Por qué toman antibióticos? No tiene nada que ver con virus. Retrovirales. No tienen que tomar ningún antibiótico. Ya mis alumnos de bacterias yo sé que jamás van a hacer estas palabras en su vida. Yo sé que ante todo se les va a quemar la lengua antes que vuelvan a hacer. Claro, ¿por qué toman antibióticos si no sirven con los virus? Mejor tómense paliativos o para los efectos secundarios. Por ejemplo, si yo tengo
una gripe, me tomo algo para no tener mucho malestar en realidad. No me puedo tomar un antibiótico. ¿Ya? No puede hacer eso, por favor, chicos, ya eso ya está de más. Pero bueno, ¿qué se hace entonces contra los virus? En realidad, contra los virus, una de las formas más adecuadas para hacerlo es con interferón. Obviamente la vacunación no es un tratamiento. La vacunación, ¿qué cosa es? Es simplemente para que ustedes ya no se vuelvan a enfermar, es como una prevención. ¿Ya? La cuarentena, bueno, en realidad es simplemente no aislarlos a ustedes. Pero si yo quiero pensar en un tratamiento, yo pienso en interferón. ¿Qué cosa es un interferón? Un interferón es una molécula que todos ustedes producen, ¿ya? Pero que básicamente se produce en cantidades muy bajas. Entonces lo que hacemos nosotros, de manera, digamos, ya industrial, es inyectarles interferón para potenciar su acción. ¿Y qué hace un interferón? Un interferón lo único que va a hacer es básicamente evitar que se multipliquen los virus. Si yo tengo un virus que entra a la célula, sea cual sea esta célula, es un núcleo, yo sé que de todas maneras el gen del virus va a querer entrar aquí, ¿cierto? Y si entra ahí, yo sé que se va a comenzar a multiplicar en algún momento. Entonces el interferón lo único que va a hacer es evitar que haya multiplicación. O de alguna manera que se detecte la forma de evitar que se adhiera al genoma. Pero más que nada lo que hace es evitar que se multiplique. ¿Y por qué evito que se multiplique? Porque si evito que se multiplique, obviamente ya no estoy produciendo más virus y por consiguiente, en teoría, estoy curando a la persona. Pero en realidad no se le cura. Porque no es que el interferón va, coge el ADN del virus y lo destruye. No hace eso. Simplemente evita multiplicación viral. Nada más. No hace otra cosa. ¿Perdón? Ya. Lo primero que hacen los interferones es atacar el ADN. El ADN, dentro de todos los genes que tenemos, vamos a ver lo siguiente. Los genes, cuando quieren ser expresados, tienen partes. Supongo que les habrán explicado lo que es un exón o un intrón. Y si no, un exón es la parte que se lee del ADN. Es decir, ya, hay una parte que se llama exón y una parte que se llama intrón. Ya que me han preguntado eso, lo vamos a explicar. Ya, espero no se mareen. El exón es en sí lo que se va a traducir. ¿Y qué significa traducción? Es lo que se va a convertir en una proteína. ¿Ok? ¿Estamos bien? Perfecto. Pero imagínate ahora que donde debió estar tu intrón, entró el gen del virus. Vamos a poner acá viral, ¿ya? Para que se entienda. Entonces el virus, que es bien sapo, va a aprovechar eso ¿para qué? Para que también pueda multiplicarse, ¿sí o no? Y formar proteínas. ¿Qué proteínas forma? Las proteínas de la cápside. Perfecto. Entonces, ¿qué hace el interferón? El interferón va a venir y va a tratar de evitar justamente que se pueda hacer ni traducción, ni mucho menos transcripción. De alguna manera, bueno, merece de una manera, lo que va a hacer es básicamente unirse a zonas específicas del ADN, ¿para qué? Para que ya esto no suceda. Y al no suceder, por más que ahí esté el ADN viral, obviamente no hay multiplicación del virus, no hay formación de cápside, por consiguiente no se arman los nuevos virus. Y obviamente tu célula seguirá estando infectada, sí, seguirá siendo infectada, pero ya no produce. Y al no producir, obviamente, ya no hay ningún peligro. ¿Sí? Interferón en realidad, como les digo, es un tratamiento que se hace justamente para solo evitar multiplicación viral. Pero una vez que tú tienes el virus, normalmente se queda contigo el virus. Y es por eso que los que ustedes han tenido, o que no han tenido hepatitis A, jamás en su vida pueden donar. Porque tienen el virus en su sangre. Ya, por más que hayan sido curados. Porque la hepatitis A sí se puede curar solo una persona, igual que la B también. La C en menor medida. Pero básicamente una vez que ustedes han sido infectados, ya no pueden de alguna manera despedirse del virus. Si algún día dicen, no, tú estás curado, no existe cura en realidad para un virus. Existe básicamente debilitamiento o evitar multiplicación viral. Habrán visto que la enfermera de Estados Unidos se curó de ébola. ¿Han visto, no? Dijeron, ya.
es que no es una cura como tal, es básicamente evitar que el virus se siga multiplicando, con la intención que en algún momento dado, cuando yo hago los análisis de sangre, sale negativo, negativo, negativo y negativo. Entonces voy forzando a que en algún momento esta célula se va a morir sola, ¿sí o no? Y si la célula se muere sola, se lleva al virus. Bueno, en este caso el genoma del virus quedó. Y por consiguiente, se puede decir que ahí sí recién la persona estaría totalmente curada. ¿Ya? Lamentablemente eso no pasa siempre. Virus de la hepatitis C, por ejemplo, y la hepatitis B igual, el tema del VIH, que ya son obviamente tratamientos de por vida, no son curas como tal. ¿Okay? Son paliativos, bueno, en realidad sí son como casi tratamientos. Bueno, fabricados por células infectadas, porque nuestro cuerpo lo hace, ¿eh? Ojo, el interferón nuestro mismo cuerpo lo produce, pero a veces no es suficiente. Es por eso que ustedes van a leer, cuando hagamos, y yo te lo voy a explicar de nuevo, el porcentaje de una persona para curarse sola de hepatitis B, sin la ayuda de nada. E inclusive, hay gente que un día se hace análisis de sangre por casualidades de la vida. Oiga señor, usted tuvo hepatitis B. Y yo, ¿cómo que tuve? Claro, es que en sus análisis sale que usted tuvo. Y ahora usted tiene los anticuerpos ya. Ni enterado. Pero ¿cuál es el riesgo ahí? Que como él ha tenido en un periodo en que no tenía ni la menor idea que tenía, obviamente pudo haber tenido contagio, bueno, o pudo haber infectado a otras personas. Es por eso que hepatitis B y hepatitis C son un problema de salud pública muy grande. Normalmente son asintomáticos. Y cualquiera de ustedes podría tenerlo y ni sabe. Su pareja podría tenerlo y ni lo sabe. Es un problema muy grande el virus. Y si ustedes leen, como tarea que en algún momento podemos dejar en todo caso, que vean los reportes de casos de hepatitis C, hepatitis B, no baja, digamos, como quisieran, está casi constante. Y en algunas partes de Lima inclusive va aumentando. Si mal no me acuerdo eran Lima, San Juan de Lurigancho, y hay dos más que no me acuerdo que son los que estaban aumentando los casos. ¿Por qué? Sin ofender a nadie que sean de esas zonas, básicamente porque no hay un cuidado sexual. Y obviamente pues hay contagio bastante largo. Okay. Y no, ese es el problema, no tiene síntomas. Normalmente no tienen síntomas. Y si tuviste, fueron muy leves. Y tú pensaste que era gripe, que te dolía el estómago, que fue un golpe, lo que sea, cólico, si eres mujer, ¿sabes? No te das cuenta. Ya, cuando hagamos hepatitis B, hepatitis C los voy a traumar más. Profe, en los retrovirales, antirretrovirales, dice que ralentiza la replicación de este virus y el interferón lo impide. Entonces, ¿es mejor el interferón en caso de VIH? Ya, lo que pasa es que se demostró que el interferón para el caso de VIH no funciona. Cuando una persona es diagnosticada VIH positivo, no te dan interferones, te dan antirretrovirales. Porque lo que están haciendo allá, en realidad, es atacar esto de acá. Ya lo voy a ver. La transcripción inversa. Atacan ese nivel. Porque si el virus del VIH se queda como ARN en tu célula, no pasa nada. No pasa nada porque, ¿qué pasa? El ARN sí o sí tiene que transformarse en ¿qué? Entonces ataca a nivel de la transcriptasa inversa. El antirretroviral es un medicamento casi específico para destruir la transcriptasa inversa. Y de esa manera no puede transformarse en ADN, y si no se transforma en ADN, no sigue la secuencia del virus. El interferón, que se ha probado en pacientes con VIH en realidad, se dio cuenta que de alguna manera no podía lograr eso. No podía atacar el nivel que sí lo vemos en hepatitis C y en hepatitis B, que es la multiplicación. Cuestiones prácticamente ya de que el medicamento no es específico simplemente. Por eso que el arma por excelencia es esta. Ahora, el interferón, porque eso todavía es un dato un poquito antiguo, el interferón se demostró que solo no funciona tampoco. Se le da con vivavirina, que es otro medicamento, ayudando también a que se produzcan menos. Pero la vivavirina es muy tóxica. Entonces las personas que tienen hepatitis C y han usado terapia de interferón con vivavirina, se les cae el cabello, adelgazan, baja defensas, baja la hemoglobina, y hay unos más que me faltan. Tiene muchos efectos secundarios. Y la tasa de éxito es del 40%. O sea, ni la mitad. Claro. Entonces, y depende del tipo de hepatitis C, porque hepatitis C1, C2, C3, eso
sí lo vamos a hacer más adelante. O sea, hay tratamientos cada vez más nuevos. El último que me han dicho que ha salido para hepatitis C es ahorita el que tiene casi el 80% de éxito. Y ya España está que a gritos lo pide para que lo den a toda su población. Pero, bueno, pero ¿cuándo llegará? No sé. Ya cuando toquemos a la hepatitis C les voy a contar cuál es. Es un método y que felizmente tiene menos efectos secundarios que el que les estoy diciendo, que es el que se está dando en Perú. Personas que tienen hepatitis C le dan interferón con violirina. El tratamiento dura 48 semanas. Sí, inyecciones a la grasa, semanales y pastilla todos los días. 2 o 3 pastillas dependiendo del peso. Así, tienes que hacerlo así. Basta que lo dejes una semana, empieza de nuevo. Eso depende del tipo, obviamente. Y es un tratamiento relativamente caro en realidad, por eso. Y en Perú esperan que estés mal para que te lo den. No te lo dan porque ya te diagnosticaron, ni pobrecito. No, hay que esperar que se ponga mal y de ahí ya le vamos a... Entonces ahí la tasa de éxito baja todavía. Es que no, acá no hay, o sea, no hay una farmacoeconomía, porque me saldría más barato dártelo a ti ahora que recién estás diagnosticado a que tengas los síntomas. Porque el paciente que... El problema de hepatitis C, y lo voy a discutir más a detalle, es que la persona se contagia, no se entera, y cuando se entera es porque tiene daño hepático, cirrosis, sobre todo, disfunción, creatinina, todo sale hasta por el suelo. Y sobre todo, si es que se llega muy tarde, ya llega con el cáncer hepático. Entonces hay que trasplantar, sacar, todo un tema. Y cuando una persona tiene hepatitis C, ya no se le recomienda para trasplante. Eso es lo malo. ¿Por qué? Porque le vas a sacar el hígado, pero cuando le pongas el otro, también se va a infectar, porque el virus está por toda la sangre. Ya se lo vamos a detallar más adelante, ¿ya? Es un tema bastante controversial. Ok, el origen de los virus. Así como existe el origen de la vida, vamos a hablar un poco acerca del origen del virus. Bueno, no voy a hablar del origen del VIH y que todos van a pensar de que sí, que se creó para matar a los negros, que hay un terrorismo. Bueno, son temas que alguna vez he conversado con algunos y sí es muy interesante. Pero vamos a hablar desde el punto de vista técnico, cómo la gente o los científicos creen que los virus se han creado. Para eso vamos a ver las 3 teorías, digamos, personalmente más aceptadas. ¿Okay? La primera, la de los transposones. Y posiblemente, creo que nadie habrá escuchado ese término antes, o me equivoco. Han escuchado lo que es un tramposón. Que no es lo mismo que tu enamorado es tramposo. No. Que tu enamorado sea tramposo es otra cosa. Pero yo estoy hablando de tramposón. Ahora voy a poner el chavo a su compañero tramposón. La mañana ya sé quiénes son los tramposones. Los toques no más cantar. Ya. ¿Han escuchado ese término, chicos? Para de bromas. Un tramposón, y no sé si ahí lo dice, es básicamente un pedazo de ADN que salta. Sí, como trampolín, claro, que le viene, no del otro, salta. Imagínense, ¿cómo fue posible? En algún momento dado de la historia del estudio del genoma humano y después de otros organismos, si esa es la cadena de ADN, como ustedes saben que es, se dieron cuenta que habían zonas de ADN que en un momento dado estaban acá y después saltaban a otra zona. Y después volvían a saltar. Y otra vez. Y así lo hace por todo el genoma. Saltando. Ahí se le llama transposón por eso. Porque salta. ¿Ya? Suena extraño, ¿no? Pero pasa. Es así, en realidad. ¿Por qué? No tienen la menor idea de por qué lo hacen. Solo sabemos que lo hacen. Hay sospechas de por qué lo hacen. Debe haber algún mecanismo de regulación, de que su presencia algo tiene que hacer. Lo más irónico de todo, o lo que desconcierta más, es que por cada salto que hace, nunca cae en una zona para enfermar a la persona. Cae en zonas en las cuales simplemente cae y no pasó nada y vuelve a saltar. Porque si se acuerdan de oncogenes, que dije que el virus podía entrar y caer en oncogencia, ¿no? Se ha demostrado que los tramposones no caen en los oncogenes. Como que supiera dónde tiene que saltar. O donde sí puede caer en todo caso. Y sí habrán escuchado en algún momento dado que la gente dice que tenemos ADN basura, que es ADN que todavía no se entiende para qué sirve, o no del todo todavía. Entonces ellos caen más o menos por esas zonas. ¿Okay? Tramposón. Los viroides son solo moléculas de ARN, solo de eso, que tienen la característica de infectar. Es decir, no presentan cápside. Son solo y solo ARN, nada más. Y pueden infectar.
Obviamente hemos aprendido que el virus tiene que tener ácido nucleico y proteínas. Por eso que a ellos se le llamó viroides. Muy parecido a un virus por la característica de infección, mas no tiene las mismas partes. ¿Ya? Y los provirus básicamente se dice que son fragmentos de ADN que están en una célula y que después saltan a otra célula. Y más o menos es como el tramposón. El tramposón salta en el mismo genoma. Pero el provirus, y en lugar de caer acá, sale y se va a otra célula, para otro lado. ¿Ya? Esa es la última teoría y la menos aceptada en realidad de las tres que mencionamos. Pero también es la característica. ¿Cuál de las tres tendrá la razón? No sé. Bueno, veremos que dicen de acá a unos años, pues en realidad se puede demostrar alguno de los tres. Los tres tienen sus pros, sus contras, sus dificultades, sus posibles no, digamos, personalmente, por ejemplo, lo del ARN mensajero me parece un poquito más cercano, porque el tramposón, si sale del mismo genoma, no encuentro por qué tendría que hacerle daño, pero puede ser. En cambio el viroide sí. Ah, ya, y ustedes han escuchado del prión, ¿sí o no? Los priones. ¿Qué es un prión? Es una proteína que se modifica y les ataca a ustedes mismos. No está considerado dentro de este grupo, pero sí también es un tipo de molécula propia que se modifica y que de alguna manera puede atacar a nuestros cuerpos. Uy, se movió el título. Bueno, ¿cómo se estudian los virus? Los virus, por el tamaño que tienen, solo y solo se pueden observar con microscopía electrónica. Es decir, no podemos observarlo con los microscopios que tenemos en el instituto, porque esos son ópticos. ¿Ya? Ustedes han llevado instrumentación, ¿sí o no? Sí. Ya ustedes saben lo que es un instrumento electrónico. ¿Sí? A ver, ¿quién sacó 18 en instrumentación? Fácil, pues el microscopio tiene lentes, tiene focal, tiene dos cositas, a las 20 ya está. Todos saben lo que es un microscopio electrónico. Yo porque cada vez que los miro los ojos hacen así. Lo agachan, miran al techo, o miran su cuaderno. Son pocos los que me quedan mirando, confírmame, no tengo la menor idea de qué estás hablando. Ya, en serio, todos saben lo que es un microscopio electrónico, si no, breve paso. Un microscopio electrónico se diferencia del óptico porque no se utiliza la luz. Utilizamos, valga la redundancia, electrones. Es decir, ustedes en el microscopio día a día, ¿qué cosa hacen? Tienen su muestra acá, tienen acá sus ojazos, tienen acá el objetivo ocular, tienen acá y observan gracias a quién, al foquito que está abajo, ¿sí o no? Si se fue la luz, profesor, yo no hago trabajo porque no tengo luz. ¿Ya? En cambio, un microscopio electrónico, que hay de dos tipos, pero ya para no hacer mucha información, básicamente no se basa así. Yo tengo una muestra, está acá, y lo que yo voy a lanzar con altas velocidades son justamente electrones. ¿Ya? ¿Y eso por qué? O sea, si al final yo no lo veo. Porque las muestras en un microscopio electrónico en realidad se bañan con metales. Porque imagínense que electrones pasen a través de una muestra biológica. La energía es tanto que obviamente lo va a destruir. Entonces lo que hacen ellos es ponerle metales. Si mal no recuerdo, son láminas de oro. Y esas láminas de oro van a proteger la muestra de la energía de los electrones. ¿Qué pasa? Que como ustedes estarán pensando, hay electrones que van a atravesar y hay electrones que no van a atravesar. Entonces lo que va a hacer la computadora es leer justamente esa información para indicar exactamente qué estoy observando. En sí, bueno, la imagen parece que ella misma estuviese viendo, pero previo a eso la computadora es lo que lee la información y le pone la imagen que ustedes están viendo a la izquierda a blanco y negro. Negro porque no atravesó la muestra y blanco cuando atravesó de todo, ¿ya? Que es diferente a los rayos X. En los rayos X ustedes ven sus huesos blancos y el fondo oscuro, o negro, como quieran. ¿Se dan cuenta? Pero básicamente se basa por eso en electrones, ¿ya? Espero que me hayan entendido, pero eso es instrumentación, chicos, ¿no? Por si acaso. Si no les han dicho, bueno, ahí algo he adelantado. Básicamente los microscopios no bajan de los $500.000, por lo siguiente no creo que compremos uno en el mediano plazo. ¿Ya? Tal vez acá unos, no sé, pues cuando el dólar se devalúe como en los 80, si no, no lo compraremos uno. Es bastante caro en realidad. Pocos lugares en Perú lo tienen.
ningún hospital tiene ninguna clínica privada, como hasta acá no cuenta. Básicamente lo tiene el Cayetano, San Marcos, la Uni, el PEN. Creo que hay un instituto de enfermedades tropicales del ejército de Estados Unidos que está justo por los San Marcos, pero que es privado, también tiene eso. Pero después, nadie más. Ni el INES creo que tiene. Muy bien. ¿Y ese era el último? Sí, ese era el último. Entonces, hasta ahí básicamente hemos hecho la introducción al curso de virología, con lo cual hemos repasado conceptos generales en realidad que ustedes ya más o menos conocen en realidad. Y si no entienden el chiste, pues que están como los de la mañana que tampoco entendieron. Clarísimo el chiste, no sé cómo nadie se puede dar cuenta de eso. Bueno, ¿alguna duda? ¿Pregunta? ¿Comentario? ¿Nada? ¿Quiénes se ponen la semana que viene? A ver, por si acaso, después se loco.